A reading from the book. Lectura del libro del Deuteronomio. Moses spoke to the Habló Moisés al pueblo diciendo, This day the Lord your Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Be careful then Guárdalos y cúmplelos with all your heart. con todo el corazón y con toda el alma. Today you are making Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone, you are to walk. que Él sea tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos, y escucharás su voz. And today the Lord Hoy is se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, be a people que serás su propio pueblo, as he promised como te prometió, and provided que you guardarás todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, above por all, encima de todas las naciones que ha hecho, and you will y be que serás el pueblo santo del Señor, as he promised. como ha dicho. Verbum Domini. Blessed are they Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Blessed are they Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Blessed are Dichoso el que guardando sus preceptos they who seek him. lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. You have commanded Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. I will give you thanks Te alabaré con sincero corazón when I have learned. cuando aprenda tus justos mandamientos. I will keep your statutes. Quiero guardar tus leyes exactamente. Forsake me. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Behold, now is a very Ahora es tiempo favorable. behold, now Ahora es día de salvación. praise the Lord, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, heard that it was han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. I say to you, Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y recen por los que los persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. for if you love Porque si aman a los que los aman, what recompense ¿qué premio tendrán? do not tax collectors? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? And if you greet your brother, Y si saludan solo a su hermano, what is ¿qué unusual hacen de extraordinario? pagans do? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Be perfect. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Verbum Domini. Laus tibi Christe.
Love your enemies and pray for those who Amen a sus enemigos y recen por aquellos que los persiguen. Es uno de los mandamientos más difíciles del Señor en los evangelios, when acts of en terrorism especial cuando actos de terrorismo y violencia suceden en nuestro mundo, tomando en cuenta attack el ataque terrorista de ayer, donde 49 inocentes murieron en Nueva Zelanda, cuando un hombre con 49 innocent armas de fuego mató 49 inocentes en dos mezquitas, and even has the nerve to e incluso video tiene la audacia and de post it on social grabar en video todo lo que ocurrió y lo publicó en las redes sociales. Love your Terrible. enemies and pray for those who persecute you. Amen a sus enemigos y recen por aquellos que los persiguen. By God's grace. Qué difícil es. Solamente se puede con la gracia de Dios. Such a demand Pero Jesús would not have given no nos hubiera pedido esto si no nos hubiera concedido la gracia para hacerlo, el poder para hacerlo. not only that, but Y no solamente ello, sino que nos muestra personalmente cómo amar a nuestros enemigos. you or I ever forget this, Si nos olvidamos de esto, basta con mirar con detenimiento la cruz. that's what God does. That's how Jesus Es lo que hace Dios, así nos enseña Jesús a amar, así nos enseña a amar a nuestros enemigos. Cuando Él mismo to death. fue crucificado, fue muerto en la cruz por nuestra salvación. This sacred time of Lent Este tiempo santo de Cuaresma es un tiempo para and not enderezar nuestros corazones, y no solo nuestros corazones, sino nuestras acciones que emanan de nuestros corazones. in the book of Deuteronomy, En el libro del Deuteronomio, Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma. Con todo el corazón y con toda el alma. and in the spiritual life, Y en la vida espiritual, cuando pensamos en right with our Lord estar bien con el Señor and turning our hearts over to Him in this time of Lent, y de entregarle nuestros corazones en este tiempo de Cuaresma, before one even repents, antes de siquiera arrepentirse uno, o sea, de entregarle nuestros corazones a Dios, de cambiar, incluso antes que ocurra eso, work within our soul, la gracia ya está obrando en nuestras almas. actual Le llamaríamos a esto la gracia actual, God's life. la vida de Dios. And it is a grace that leads us Y es gracia lo que nos lleva al arrepentimiento, that leads us to la gracia que nos lleva a la contrición, a reconocer que hemos hecho mal y a volver a Dios. without grace, Y sin la gracia, proud human nature nuestra naturaleza humana soberbia no podría hacer esto por cuenta propia. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, to make an act of repentance, incluso para poder hacer un acto de arrepentimiento. life within us. Necesitamos la vida de Dios en nosotros. God makes the first move before Dios hace el primer movimiento, incluso God's grace is antes que nosotros obremos. La gracia de Dios obra. Por supuesto, esto no significa que no cooperamos con la gracia de Dios. Siempre cooperamos con la gracia de Dios y cooperate hemos de cooperar con su gracia, la gracia que Él nos da. Pero very basic principle that before we así como tenemos este principio tan básico de que incluso change, antes que reconozcamos que tenemos que cambiar, su gracia está obrando y es su gracia la que nos lleva al arrepentimiento sustains us y nos sostiene version of life. en la conversión de vida y santidad. And this point is so crucial to Y understand. este punto es muy importante para entender la vida espiritual. First of all, that God acts in us, Primero que nada, que Dios obra en nosotros, and second, God acts in con nosotros, y segundo, and in doing this, He gives us Dios obra to act in a en nosotros, way that is prudent, just, sin nosotros, temperate, and with fortitude.
And third, he acts. Y tercero, Él obra en nosotros a través de nosotros. You think about these three Si piensan en ways that God estas tres formas en que Dios obra, this is right y from the teaching of Saint Thomas. esto proviene de la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, en realidad, acerca de cómo Dios obra en el alma. In us, without Dios obra en nosotros, sin nosotros, en nosotros con nosotros y en nosotros a través de nosotros. He gives us the great Nos da la gracia para good act completar cualquier acto bueno que nos ha sido dado para que lo logremos. and understanding these Y tomando en cuenta estos tres puntos, basis for understanding the life of al entenderlos, entendemos la vida de gracia y la Trinidad como Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, obra en la persona humana. Remember, God acts in us. Recuerden que Dios obra en nosotros sin nosotros, God acts, Dios obra en nosotros con nosotros. that is, O sea, una vez que hemos tomado la decisión God, de elegir a Dios, de alejarnos del pecado, Él obra en nosotros con nosotros. and then Y luego Dios obra en nosotros a través de nosotros. he brings to complete Y lleva a su realización la gracia que primero inició sin nosotros. This is the second day of the week of Es el segundo día de la semana que ayer escuchamos. and then Jesus Ustedes han escuchado que dicen, y luego Jesús les habla a los discípulos. that it was said, Recuerden que ayer dijo, "You shall not." habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado. But I say to you, Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. see, conversion begins Ustedes ven, la conversión comienza dentro de nuestros corazones primero, incluso antes que algo se manifieste by en el exterior, works of faith. por nuestras obras de fe, esperanza y caridad. First begins by Primero empieza living those things. cuando vivimos estas cosas en nuestros corazones. And on the other end, Y the most en el otro extremo, el extremo más diabólico del pecado, before something incluso antes que algo se manifieste externamente en asesinato, that act first has ese acto primero place in somebody's ocurrió dentro del corazón de alguien. Desafortunadamente, been el corazón corrupted se ha visto corrupto and twisted y torcido, even before the act takes incluso antes que el acto tenga lugar, incluso antes que ese acto externo ocurra. that act has already Ese acto taken over ya their hearts. ha tomado control de sus corazones. And this change that the Lord wants Y este cambio que el Señor quiere lograr en nosotros, esta conversión, esta vida de santidad, we need to change our heart. tenemos que cambiar nuestros corazones. Context Y en el contexto del Evangelio según Mateo, esas afirmaciones duras de Jesús immediately after vienen inmediatamente después del Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. the Sermon of the Mount, El Sermón de la Montaña really the great es realmente self-autobiography. es la autobiografía más grande de Jesús. Si quieren leer Biography of Jesus. la autobiografía encapsulada de la vida de Jesús acerca de su enseñanza, lean las bienaventuranzas, mediten acerca de las bienaventuranzas que el Señor Dios nos da It is en la montaña. concise. Es un resumen muy conciso de su vida. Immediately after Inmediatamente después del Sermón de la Montaña, Jesús nos dice que Él no vino a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplir la ley y los profetas. and sandwiched Y en el medio, entre the attitude las bienaventuranzas y la oración del Señor, a few days ago que fue hace unos cuantos días, are these instructions tenemos estas instrucciones con respecto a la ley que escuchamos ayer y hoy. chapters 5 Los capítulos 5 al 7 del Evangelio según San Mateo promulgation contienen la promulgación de la ley nueva por el nuevo Moisés. Moses speaks Escuchamos a Moisés hablar en el libro del Deuteronomio Jesus y Jesús es el nuevo Moisés up the
que sube a la montaña para enseñar, el monte de las bienaventuranzas, así como Moisés subió al monte de Horeb para recibir la ley de Dios y para traer la ley a su pueblo. De la misma forma, Jesús sube a la montaña, al monte de las bienaventuranzas, a hacer lo mismo exactamente, a enseñar. But this time, Pero esta vez Jesús toma la ley de Moisés internalizes y la interioriza how it begins y muestra cómo empieza en el corazón humano. Nos muestra que la ley nueva on our habría de ser escrita en nuestros corazones starting y básicamente comenzando con su propio corazón, because our God porque nuestro Dios in nature, toma una naturaleza humana. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre y adquiere la naturaleza humana human life, y vive una vida humana a human y tiene un corazón humano. himself Así que Dios mismo shows us nos muestra que esto es posible. No nos da simplemente la ley escrita en as he did with Moses, but he tablas como lo hizo con Moisés, sino que nos muestra que esta ley es posible vivirla y nos muestra que on his esta ley está escrita en su corazón, nuevamente comenzando con su propio corazón. Así que Jesús no exige de nosotros nada que Él no nos example first. haya dado como ejemplo primero y la gracia para seguirlo. He always gives us the Él siempre nos da la gracia y el poder para lograr lo que Él ha mandado. St. Paul says, San Pablo dice que el into our amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros. the Holy Spirit and El Espíritu Santo y sus dones primero moraron en el Jesus Christ Sagrado Corazón de Jesús antes que nos hayan sido entregados. said that Se ha dicho que el Espíritu Santo moró en la humanidad sagrada de Jesucristo primero become accustomed para poder acostumbrarse a morar dentro de nuestra naturaleza humana. way of putting that. Es una forma muy interesante de expresarlo. Muchos escritores espirituales lo han escrito, que Because God himself como Dios mismo took on a human nature, adquirió naturaleza humana, que nuevamente el Espíritu Santo mora dentro de la humanidad sagrada de Jesucristo primero, en Él, in order to become para acostumbrarse a morar dentro de nuestra naturaleza humana. St. John Paul II San Juan Pablo II dijo en su encíclica Dominum et Vivitim Contem, Lord and giver of life, dado teaching on the Holy Se- Spirit. Señor dador de vida, es la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Él dice que el Espíritu Santo encendió un holocausto dentro del corazón de Cristo Cross, en la cruz him to que le permitió ofrecer acceptable el sacrifice. sacrificio perfecto y aceptable al Padre. Really Es profound statement una afirmación muy profunda. He meditado sobre ello mucho in the last years. durante los últimos años. El Espíritu Santo encendió dentro del corazón de Cristo el holocausto. Cuando está en la cruz, el Espíritu Santo desciende sobre el corazón de Cristo And enabled him to offer y le permitió ofrecer el sacrifice sacrificio perfecto y aceptable al Padre, el sacrificio sin mancha of his heart. de su corazón. And again, this teaching Y nuevamente esta enseñanza se remonta a amen a sus enemigos y recen por aquellos que los persiguen. is a Nuevamente, esta es una enseñanza que el Señor Dios nos da, give us que Él no nos daría, the grace and power to que Él accomplish. nos va a dar la gracia y el poder para cumplirlos. He does. He Él wills no nos la daría si no quisiera. to accomplish Él quiere darnos la gracia para lograr esto. Y nada más un ejemplo muy práctico from history de la historia and a saint, Saint y Maximilian un santo, San Maximiliano Kolbe. Kolbe, San Maximiliano Kolbe fue arrestado en Polonia February, en febrero de 1941 and he was eventually y más adelante fue enviado a los campos de concentración a morir en Auschwitz. If you remember the story, Y si recuerdan la historia, escaped un prisionero se había escapado de su barraca a finales de junio.
de julio. 10 men were Y chosen 10 hombres fueron escogidos para sufrir and starvation because of muerte, one man para who morir de hambre escaped. por un hombre que había escapado. And one of those 10 Y men uno de esos 10 hombres cries out, I have a family. grita, tengo familia, I can't leave my family. no puedo dejar a mi familia. Think about his wife and children. And Solo puede pensar en su esposa y sus hijos. Y un hombre da un paso adelante, San Maximiliano, el padre Maximiliano, se adelanta y dice, yo tomaré el lugar de este hombre, yo tomaré el lugar de este hombre, soy un sacerdote católico, dice. and he's an example Y él es ejemplo of patience and de paciencia spent the en next el sufrimiento. Pasó las siguientes semanas a solas con los demás prisioneros en el campo de concentración, deshidratándose, muriendo de hambre. and they say that Y se dice que camp in en el campo, en la prisión that St. Maximilian Kolbe en que San Maximiliano Kolbe estuvo, el padre Maximiliano, say that the whole dicen que prison la changed prisión entera cambió when Father cuando Maximilian el padre Maximiliano confined. quedó confinado. Say that Se dice que more charitable to la one gente era más bondadosa unos hacia otros. hymns, Se dice que se cantaban himnos, hymns to our en especial himnos a la Santísima Virgen, throughout the prison. en toda la prisión. St. Maximilian Kolbe Y San Maximiliano Kolbe just fue a esa prisión. Esto nos muestra el poder de la gracia, power that el poder is operating within que la gracia de Dios que obra en la persona humana es capaz de the darkness of llevar a la oscuridad de ese tiempo en particular, cuando tantas personas estaban sufriendo, maybe even people who quizás incluso personas que no conocían a Dios in that prison camp dentro de ese campo de concentración, recibieron la oportunidad de responder a la gracia life and example. por la vida y el ejemplo de San Maximiliano Kolbe. The life of grace La vida de la gracia, al final, es lo que nos permite ser perfectos, our heavenly así Father como nuestro Padre en el cielo es perfecto. the life of La God gracia santificadora, la vida de Dios mismo que mora en nosotros, what enables es lo que nos permite vivir la ley nueva de la gracia, la ley de Cristo, la ley que nos da el Espíritu Santo. to be perfect as God is perfect. Ser perfectos como Dios es perfecto significa en griego The same tener el mismo telos o that meta que Dios, telos, que el telos, que mi telos, that is o telos, el fin, la meta, telos significa fin o meta, God's. sigue el ejemplo del telos de Dios. That's what it means to aim. Esto es lo que significa That God's apuntar hacia la perfección, que el telos de Dios, su deseo es que nosotros estemos con Él en el cielo para toda la eternidad our y lives que nuestras vidas, que nuestras voluntades to His, estén moldeadas según la meta de Él, to God's telos. el telos de Dios, que nosotros hemos de conocer nuestro destino, We are to know que nosotros hemos de saber a dónde vamos. Y rezo hoy y pido la intercesión de San Maximiliano Kolbe, quien the opportunity to have his. tuvimos la oportunidad de tener sus reliquias de primera clase, They were given to us by nos fueron dadas por un obispo in Poland, en Polonia, who obtained them through quien las obtuvo a través the city of Neopolka. de la ciudad de Neopocolana, Is the city of the es Immaculate. la ciudad de la Inmaculada, donde él y 800 frailes, Do you imagine 800 ¿se imaginan? 800 frailes, around this friary? You think you have it hard with 13. aquí en este monasterio creen que es difícil con 13, 800, imagínense 800 frailes God, I pray for alrededor de that to happen. este lugar. Rezo a Dios para que eso ocurra. But an interesting story Pero una historia interesante en su vida, is when he came back from cuando él regresó Japan, de Japón, very long beard. tenía una barba muy larga German occupation, y la ocupación alemana men shaved así hizo que todos los hombres se afeitaran las barbas y uno de los frailes saved his beard, guardó and los Maximilian pedacitos de su barba y Maximiliano Kolbe lo vio put his beard clippings in a bag. guardar sus What do you do? pedacitos de barba en una bolsa y le preguntó, ¿qué haces? Tengo que guardar todo esto porque usted es un hombre tan santo. Le dijo, Fire tíralo furnace right next
al horno. Había un horno Fryer through the back. con el fuego encendido cerca de donde se había cortado la barba. El fraile tiró la bolsa dentro del horno encendido. El fraile regresó más tarde esa noche y el horno nunca había estado encendido. Safe. Así que se salvaron los pedacitos de su barba y a causa de esto San Maximiliano Kolbe fue incinerado en Auschwitz. No quedó ningún hueso, pero por este fraile que guardó su barba, hay pedacitos de barba de San Maximiliano Kolbe. Así que por eso existen reliquias de primera clase del santo. Así que le pedimos a San Maximiliano Kolbe que nos ayude, que interceda por nosotros, porque esto es difícil. Es difícil amar a nuestros enemigos To pray for those. y rezar por aquellos que nos persiguen. And God gives us Y Dios nos da ejemplos, not just by himself, no solo por sí mismo, por su muerte en la cruz, sino que nos da ejemplos verdaderos, pecadores como ustedes y yo, who by the life of grace quienes mediante la vida de la gracia son transformados and can love their enemies. y son capaces de amar a sus enemigos por la gracia de Dios. Le pedimos a San Maximiliano Kolbe, le pido que interceda por nosotros, por el mundo entero, en especial por cualquiera que tenga problema con el perdón, problema con Praying even for those rezar incluso por aquellos que los han lastimado o los han perseguido. through the intercession of A través de la intercesión de San Maximiliano Kolbe, ruego que el Señor los bendiga y los guarde y que and be merciful to vuelva su rostro hacia ustedes y sea misericordioso con ustedes y les muestre su bondad y les dé su paz. God bless you. Que Dios Todopoderoso los bendiga a través de la intercesión de San Maximiliano Kolbe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Maximiliano Kolbe ruega por nosotros.